todos, a quienes están acá presentes, en Libres y a quienes nos acompañan vía streaming. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto presentar el quinto informe de la Mesa por el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, Ley 1257 de 2008. Para las mujeres y organizaciones que integran la mesa, es de gran importancia presentar este quinto informe en el marco de los 16 días de activismo que inician con la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, y culminan el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Este informe está enfocado en la atención de la violencia política hacia las mujeres en Colombia, el cual responde a la necesidad de poner en el escenario público y en conversación nacional amplia y plural las particularidades de la violencia política hacia las mujeres, como una forma particular de violencia basada en género en relación con el ejercicio político, participativo, activista, de defensa de derechos humanos y de liderazgo comunitario. La construcción de paz, la defensa de la tierra, la exigencia de una sociedad más equitativa, donde la dignidad y la libertad sean común para todos y todas, son luchas históricas que han visibilizado la participación de las mujeres en el tejido comunitario, en el escenario público y el liderazgo político, y en consecuencia las han puesto en un escenario también de discriminación, acoso y violencia, con características particulares en relación con su etnia, su edad, el contexto, el rol particular de liderazgo, pero especialmente con su género. En el marco de estas relaciones de poder entre lo masculino y lo femenino, se instalan formas de silenciar la voz de las mujeres, y esto va mucho más allá del ejercicio de violencia en sí mismo, que de hecho ya es sancionable. Esto se convierte en una barrera enorme que impide que a las mujeres se les reconozca como sujetos políticos, lo cual tiene un impacto muy negativo en nuestro tejido social, porque más que apagar la expresión del liderazgo de una o un grupo de mujeres, el mensaje es desmotivar el ejercicio de participación de todas nosotras, de tantas mujeres y niñas que vienen desarrollando su capacidad crítica y propositiva para transformar sus realidades. De estos matices, contextos, actores e instituciones nos hablarán los artículos expuestos y el análisis realizado en el informe. De igual forma, este quinto informe expone el continuum de violencias contra las mujeres, especialmente entre la violencia política y la violencia institucional, tanto por reproducción de barreras de acceso a la justicia y a las medidas de protección, como por producción de nuevos daños en contra de las mujeres denunciantes. Desde una mirada feminista, territorial y de derechos, se recogen los relatos, vivencias y sentires de mujeres diversas, lideresas, políticas, activistas sociales, mujeres firmantes de paz, quienes en el ejercicio de su liderazgo han sido objeto de discriminación y violencias. Estos relatos y otras revisiones documentales dieron origen a 5 artículos, escritos de manera colectiva entre integrantes de la mesa y mujeres posicionadas en el ejercicio político, así. El primero de los artículos: somos mujeres berraquitas, echadas pa'lante, violencia política y prácticas de resistencia de mujeres firmantes de paz. Se realizó a partir de la conversación con 4 mujeres excombatientes, que luego de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, se abrieron nuevos espacios para la participación política en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y juntas de acciones comunales, donde ejercen de manera activa su liderazgo, articulan acciones con instituciones, la cooperación internacional y otras organizaciones sociales y de mujeres, y se enfrentan a actores armados que buscan controlar sus territorios. El segundo artículo: el Estado tiene una forma de hacerte creer que lo que haces es ilegal e ilegítimo. Se dio a partir de la conversación con Juliana Andrea Higuera Quintero, madre y feminista, defensora de derechos humanos con enfoque de género y enfoque popular. Mujer joven que en el marco de la protesta social del año 2021 fue víctima de amenazas, montaje judicial, violencia psicológica, persecución, violencia política y policial y privación de la libertad. Se enmarca en las violencias contra las personas defensoras de derechos humanos, en particular aquellas que defienden
los derechos de las mujeres en las protestas sociales, que constituyen por un lado un presupuesto de la democracia y por otra el ejercicio de un derecho fundamental. El tercero de los artículos, las luchas que hemos dado por tantos años son para seguir perviviendo y seguir resistiendo. Presenta la experiencia de Margarita Ilamo, lideresa indígena del pueblo Nasa, cuyo relato e historia de vida plantea la reflexión acerca de las múltiples y complejas afectaciones que viven las mujeres defensoras de derechos humanos, quienes asumen y deciden ejercer liderazgos sociales y políticos en nuestro país. En el caso de las mujeres indígenas, sus liderazgos políticos se ven limitados y coartados por las particularidades de las luchas que emprenden en relación con el medio ambiente, el extractivismo y la defensa de la tierra. El cuarto artículo, Liderazgo de las mujeres negras, construcción colectiva, explora de manera detallada y clara algunos aspectos para tener en cuenta al abordar la violencia política que viven y experimentan las mujeres negras, tanto en espacios de la política electoral como lideresas, matronas y mayoras en la actualidad. Parte de un análisis interseccional que explora las posibilidades de resistencia y dignidad de las mujeres negras que asumen liderazgos políticos y de representación en sus comunidades de origen. Y por último, el quinto artículo, el precio de apostarle a la paz, la historia de una firmante del acuerdo. Recoge la historia de vida de Isabela San Roque, mujer excombatiente de las FARC. Ella es una mujer firmante de paz y militante del Partido Comunes, quien continúa su accionar político desde diversos sectores y proyectos, que van desde la investigación académica hasta la participación en reconocidos espacios de incidencia nacional. Y por último, se exponen algunas recomendaciones para la reflexión y acción en torno a la prevención, atención y erradicación de las violencias políticas hacia las mujeres. ¿Cómo nos compete a la sociedad civil y a cada una de las personas esta constante de violencia hacia las mujeres que no cesa? ¿Cuál es la responsabilidad de acción y prevención de las violencias hacia las mujeres por parte del Estado y cómo logramos mayor incidencia en la operatividad de la justicia? Justamente la construcción de este quinto informe de seguimiento al derecho humano a una vida libre de violencias hacia las mujeres es un llamado urgente de la mesa a no callar, a seguir ejerciendo nuestro derecho a la participación como sujetas políticas y actores clave en la transformación de las sociedades a favor de la justicia y la paz. Por ello, hoy queremos invitar a que las voces de estas mujeres y las de tantas que resuenan desde los diversos territorios y comunidades del país hagan eco en cada uno y cada una, en organizaciones, familias y diferentes escenarios sociales, y hagamos frente a la violencia política hacia las mujeres a una sola voz. Muchas gracias. Invitarles a leerlo y por supuesto a extender estas voces de las mujeres. Agradecer nuevamente a todas las mujeres que dieron sus testimonios para que podamos unas cuantas a seguir alzando la voz por todas. Bueno, vamos a pasar al segundo momento. Gracias a Marcia por este aporte, por este acompañamiento y por supuesto la participación en nuestra mesa. Vamos a pasar al segundo momento, que son los comentarios de personas externas a la mesa a este informe. Entonces quiero invitar a que pasen aquí al frente a Valentina Enciso, que hace parte del equipo de Artemisas, y también a Fiorella Olivera de la Procuraduría General de la Nación, quienes han aceptado nuestra invitación para compartir unos breves comentarios. Buenos días a todas y todos, mi nombre es Valentina Enciso, soy coordinadora de acción política en la organización Artemisas, y Artemisas es una organización de incidencia política feminista que está todo el tiempo en las dos partes, con tomadores de decisión y también con trabajo en territorio con mujeres que hacen parte de redes de incidencia política precisamente para habilitar su participación política electoral. Nos hemos encontrado con historias muy fuertes frente a la participación política de las mujeres, de cómo está todo el tiempo restringida, que también es la razón por la que nace la campaña de paridad ya
desde la organización, que impulsamos un poco también esos liderazgos en territorio que buscan de alguna manera llegar a estos espacios de poder. Y es que una cosa es hablar de participación política en la ciudad, de cómo nos habilitan a nosotras nuestra formación política, de cómo nosotras tenemos herramientas y de alguna manera una dinámica diferente para conseguir también avales, a cómo se enfrentan también en el territorio las mujeres para conseguir avales, para conseguir financiación, para poder incluso alzar su voz frente a causas importantes como son las causas de las mujeres. Y por supuesto ha sido como un trabajo muy arduo de pensarnos cómo incidimos también desde el feminismo pues en la política, ¿no? Me llama mucho la atención que en este momento estamos hablando de una alerta importante frente a las violencias de género que están pasando en este momento en el país, y parece que nuestro grito nuevamente se queda entre nosotras porque parece que nadie nos está escuchando, nadie está atendiendo lo que necesitamos que atiendan, y el hecho de que nosotras queremos llegar a estos espacios de poder todo el tiempo se ven relegados porque simplemente las causas de las mujeres siguen siendo relegadas a un sector poblacional, a tratarnos como minoría, a sentir que nosotras tenemos ya derechos, pero de qué manera estamos lográndolo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, algo que me llama la atención y que creo que es algo en lo que tenemos que hacer mucho énfasis es en el principio de corresponsabilidad que precisamente tiene esta ley, y es que no está siendo ni corresponsal el Estado sí las posibilidades para que las mujeres participen en política, y mucho menos la familia, cuando hablamos a un nivel interno, de que si en la familia tenemos un montón de brechas para poder salir al espacio público, imagínense cuando llegamos realmente a tener espacios de poder. Creo que ahí hay una dinámica que el Estado necesita atender, y es cómo logramos que el principio de corresponsabilidad lo acoja el Estado para así tener una transformación cultural que permita también mirar al interior de las familias cómo transformamos esas dinámicas que nos limitan a nosotras en nuestra participación política. Desde Artemisas hemos impulsado un informe que salió este año del Observatorio de Violencias Políticas Digitales, y es bueno, si está pasando a nivel análogo todo lo que nos pasa, que nos amenazan todo el tiempo, que por ejemplo a nivel territorial las lideresas todo el tiempo están amedrentadas por la oposición, por la gente de su mismo partido, incluso por las dinámicas de conflicto que se viven en los territorios. Nos pasamos también al análisis digital, y lo que nos encontramos es que hay factores que también hacen que las mujeres pierdan el deseo de participar en política. Y es que cuando revisamos en contexto electoral legislativo y en contexto electoral presidencial, nos encontramos con una serie de categorías que hacen que haya sexualización de las mujeres al momento de participar en política. Entonces hay candidatas, por ejemplo al legislativo, que en Twitter todo el tiempo reciben un acoso sexual impresionante, que hacen insinuaciones todo el tiempo a violencia sexual: estás muy rica, que tú vas a ser, no sé, congresista por el hecho de ser linda, no porque estés capacitada para hacerlo, porque tengas el deseo de participar en política. El segundo es el hecho del menosprecio de capacidades. Entonces había un montón de comentarios de: esta candidata es bruta, esta candidata no está, por ejemplo, con Francia Márquez. Todo el tiempo había un menosprecio de capacidades. Todo el tiempo se le decía que ella no estaba capacitada para ejercer su liderazgo en la vicepresidencia porque no tenía experiencia en el sector ejecutivo, y eran comentarios muy reiterativos, por ejemplo, en la red social de Twitter. Lo otro es el menosprecio por el físico. Entonces, por ejemplo, una persona como lo es María Fernanda Cabal recibe constantes ataques frente a su físico, frente al menosprecio de sus capacidades, y eso también es una violencia política, que allí también es importante pararnos y decir: la violencia política es algo que nos atraviesa a todas las mujeres, independientemente del ala política en la que nos ubiquemos, y eso es algo que tenemos que atender urgentemente. También hablamos un poco de la instrumentalización y de las cuotas de género, y es que todo el tiempo se están replicando que las mujeres están en estos espacios de poder porque son una cuota de género o para rellenar las listas. Y ese es un ideal que también tenemos que empezar a transformar, porque es violento que a mí me inviten a ser parte de una lista de candidatura
y después me hagan renunciar para que este cargo lo ocupe un hombre. Creo que eso es algo que también tenemos pendiente en Colombia. Tenemos que empezar a mirar cómo hablamos de paridad y de violencia política simultáneamente, porque ¿de qué me sirve que haya paridad si no voy a tener las condiciones necesarias pues para poder actuar, para poder tener mi cargo político como debería ejercerlo, ¿no? Eso es un poco las reacciones que tenemos al informe. Nos parece maravilloso que podamos tener esa intersección también de qué pasa en otros lugares de Colombia que quizás no tenemos en el radar, y pues no olvidar que sin mujeres pues no hay democracia, y que el primer paso es precisamente hacer que nuestra estrategia no sea quedarnos calladas. Buenos días para todas las personas que se encuentran acá. Agradezco pues especialmente a Migdonia que nos hizo esta invitación, y para todas las integrantes de la mesa por la eliminación de las violencias contra las mujeres. Efectivamente, nosotras venimos ya trabajando hace mucho tiempo. Nos conocimos con Migdonia en el comité de la ley de no violencia contra la mujer, que crea la ley 1257, donde estamos y compartimos ese espacio con la Consejería para la Equidad de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y quienes eligen ustedes mismas, las mujeres, las organizaciones de mujeres, como sus representantes ante este comité. De hecho, ya hemos hecho 4 procesos de elección. En este momento está como el 4.º proceso de elección. Allí están las mujeres que eligieron, tanto por el nivel nacional, como por el nivel regional, como por el nivel de la diversidad. Están allí también presentes las mujeres por la diversidad étnica. Entonces, desde allí, pues le agradezco a Migdonia. Efectivamente, como tú decías, pues yo lidero el equipo de abordaje de las violencias por razones de sexo y género en la Procuraduría General de la Nación, y pues no me resta más que decir pues que hicimos una lectura con el equipo del informe, que apenas accedimos al resumen ejecutivo, pero pues agradecerles por este documento. Me pareció muy oportuno. Yo pienso que la violencia política contra la mujer se ha desdibujado un poco, se invisibiliza entre todo ese espectro de violencias por razones de sexo y género, ¿no? Entonces estamos atendiendo, sí, las violencias sexuales, que son gravísimas, la violencia de pareja, la violencia intrafamiliar, todos los tipos de violencia sexual, los feminicidios, pues, pero a veces la violencia política como que no la mencionamos y no la nombramos. Y lo puedo decir, digamos que nosotras también hacemos espacio ahora del mecanismo articulador para abordaje de las violencias. Como Procuraduría hacemos parte de la instancia coordinadora y de los 4 comités, y estamos vigilando cómo se crean esos espacios en todos los departamentos y municipios, y definitivamente este tema de la violencia política contra las mujeres queda invisibilizado, no se menciona, no se nombra. Y comparto totalmente con ustedes, así las mujeres no estamos en los espacios de decisión y no podemos participar allí libres de toda violencia, pues nuestras opiniones, nuestras agendas, nuestras necesidades que tenemos, pues no van a poder ingresar a la agenda pública. Entonces, yo rescato este informe. Me gustaría mucho que lo presentaran en la instancia coordinadora del mecanismo articulador, que pudiéramos llevar allí sus resultados. Rescato, y me parece fundamental, el tema de no solo vernos en esos escenarios como el Congreso, los escenarios más grandes, ¿no? De las asambleas departamentales, los consejos, alcaldías, digamos, escenarios de participación, de voto y demás, sino lo que mencionaban acá, también ingresar a esos espacios donde ver cómo se está superando la violencia contra las mujeres, digamos, por ejemplo, los espacios donde están también las mujeres sindicalizadas, donde se hace activismo feminista, los espacios de las excombatientes, firmantes de paz. Lo que dice acá me parece lo más enriquecedor de esta parte del informe, que me puede leer el resumen ejecutivo con mucha atención, es rescatar que a veces trabajamos solo, digamos, de la paridad. Desde la Procuraduría venimos haciendo una incidencia muy grande de decir, bueno, paridad y el tema de las congresistas y demás, pero bueno, ¿qué pasa? Y eso fue lo que más me llamó la atención. ¿Qué pasa con esos liderazgos comunitarios, como nombran acá? ¿Qué pasa allá en los territorios? Eso que a donde no llegamos y donde muchas veces pues la institucionalidad solo nos quedamos desde lo formal, y no en esos liderazgos que es desde donde deben nacer pues esos liderazgos políticos. Coincido contigo y siempre lo he manifestado, que para que las mujeres podamos participar en política libres de violencias, primero también empieza el ejercicio desde casa, con esa conciliación de la vida, de corresponsabilidades entre los hombres y las mujeres, ¿no? Cuando la carga de todas las tareas del hogar, del cuidado de niños, niñas, de personas
enfermas, todo está recargado sobre nosotras las mujeres, pues se nos hace mucho más difícil ir a participar en política. Cuando hay violencia al interior de la familia, sea psicológica, económica, patrimonial, pues también es un obstáculo para que nosotras podamos participar. Cuando no hay formación a las niñas y adolescentes para que desde pequeñas empiecen a saber cómo expresarse, cómo participar en esos escenarios de decisión, todo eso pues después no nos va a permitir a las mujeres salir a estos escenarios y que podamos participar y tomar las decisiones, que es lo más importante, estar en esos espacios de decisión política. Entonces hay que trabajar en todos los aspectos, pero este tema, yo lo que me llevo de este informe es poder seguir visibilizando la violencia pública, la necesidad de eliminar la violencia política contra las mujeres, desde ese enfoque interseccional como ustedes lo muestran, desde esa diversidad de las mujeres, no somos solo un tipo de mujer, sino la diversidad de todas las mujeres. Rescato mucho los 5 relatos de las mujeres que están acá y me llama la atención, excombatientes, firmantes de paz, mujeres indígenas, mujeres negras y demás, porque y me rescato también lo que tú decías, ¿no? Y me parece importantísimo, no importa el ala política desde donde estemos, el partido político, lo importante es que nosotras las mujeres también podamos participar y libres de violencias, libres de ese sexismo y de esa discriminación por el hecho de ser mujer. Nosotros desde la Procuraduría, obviamente no voy a hacerles aquí un informe que hace la Procuraduría porque creo que no es el objetivo, ¿no? Pero sí contarles, ustedes saben que tenemos por primera vez en la historia 190 años de Procuraduría, una mujer a la cabeza de la Procuraduría General de la Nación. Ustedes entran al despacho donde está la Procuraduría y ven todos los cuadros de solo hombres procuradores que habían estado allí. Por primera vez en la historia llega una mujer. Eso no quiere decir, y siempre se ha dicho que esté una mujer, no quiere decir per se que entonces ya vamos a tener un avance en la garantía de los derechos de las mujeres, ni que esa mujer tenga pues todo el enfoque diferencial hacia nosotras las mujeres, no. Pero sí les puedo decir que la procuradora, digamos, como respondiendo a esa responsabilidad, la doctora Margarita Cabello Blanco, siendo, bueno, soy la primera mujer en ser la cabeza de todo el Ministerio Público, que no solo es la Procuraduría, es la Defensoría y las personerías, las 1100 y pico de personerías en el país. Entonces, ella creó una estrategia que se llama ProMujer, no sé si ustedes la han escuchado, es la estrategia que tienen nosotras desde la Procuraduría, tenemos para luchar contra toda la eliminación de formas de violencia contra las mujeres. Esa tiene 8 ejes y ustedes van a ver que un eje fundamental de ProMujeres fue precisamente ese. Cómo ayudar a eliminar la violencia política contra las mujeres, cómo pues lograr la paridad en política y bueno, este eje de ProMujeres lo viene liderando la doctora Idaris Yolima, no sé si también la han escuchado, que ella ha participado en diferentes escenarios políticos regionales, no solamente nacionales, y desde allí pues venimos trabajando desde ProMujeres por avanzar hacia que las mujeres cada día podamos participar en política libre de violencias. A ustedes hacían una pregunta, la compañera que presentó el informe, ¿cuál es nuestra responsabilidad como sociedad civil? Entonces nos hacíamos con la compañera, ¿y cuál es nuestra responsabilidad como Procuraduría General de la Nación? Entonces es importante decirles que nosotros pues tenemos una función disciplinaria y pensaba en la mujer que hace el relato del paro nacional en 2021, ¿no? Y como muchas mujeres, nosotras estuvimos en esa época recibiendo todas las quejas, abrimos un canal diferencial para las mujeres que tratamos de hacerle mucha difusión, pero no nos llegó ni una sola queja, ¿no? O sea, abrimos Mujeres en Marchas, @procuraduría.gov.co, decíamos, bueno, cuando conozcan, después abrimos una línea en WhatsApp, porque nos decían, es que poner un correo electrónico cuando estoy en plena manifestación es súper difícil, entonces abrimos una red un chat para que nos pudieran mandar por mensaje de texto, pero no recibíamos las quejas. Sí se recibieron quejas, fue de otros medios, más de la Defensoría del Pueblo, recibimos 40 quejas de violencia por razones de sexo y género que logramos ver. Pero bueno, el trabajo no es tan fácil, empezando por nuestros sistemas de información, eso fue un trabajo que hicimos manualmente, ¿no? Porque llegaban las quejas por violencia de la policía, de la fuerza pública, en todo el país, y a nosotras como equipo nos tocaba entrar a leer los hechos y entrar a determinar si era una posible violencia por razones de sexo y género. Entonces pueden ver que desde ahí pues hay muchos ajustes que hay que hacer desde la institucionalidad para visibilizar este tipo de violencias, para pues, o sea, todavía hay mucho que hacer, hay muchos retos, pero sí decirles que nosotras ya hemos logrado y vamos a avanzar en cierto punto desde la estrategia ProMujeres y también, digamos ya para finalizar,
tenemos una directiva, la directiva 023 de 2021, que no sé si la conocen, es una directiva que se expidió para hacer seguimiento a todo el marco jurídico que hay a favor de los derechos de las mujeres. Y allí, por ejemplo, pueden ver que estamos haciendo seguimiento a la creación de estos consejos de mujer que se deben crear en todos los consejos municipales, que en muchos no se han creado. Las comisiones de género, las comisiones legales de género, gracias, de los consejos municipales. Bueno, son varias las tareas que vienen allí en esta directiva, y luego sacamos una circular, que es la 021-2021, donde le asignamos a cada procuraduría delegada, bueno, los seguimientos que deberían hacer a favor para garantizar los derechos de las mujeres y velar porque ese marco jurídico se cumple. Entonces desde ahí estamos trabajando, pero bueno, yo quiero agradecer este informe, me lo voy a llevar a nuestro comité de articulación interna. La Procuraduría es un monstruo de entidad, nosotros somos 4.200 funcionarios y funcionarias. Entonces lo que tenemos es un comité de articulación en temas de mujer, que de hecho esta tarde nos reunimos por cuarta vez en el año y donde nos escuchamos todas las delegadas, porque esto lo tiene que ser la delegada que participa ante la JEP, la delegada de Derechos Humanos, la que hace seguimiento del acuerdo de paz, las delegadas disciplinarias y demás. Entonces, pues bueno, me llevo la responsabilidad de socializarles este informe, de entregárselo a la señora Procuradora General de la Nación y de decirles que sí hemos hecho y sí hemos avanzado, pero hay mucho más que hacer, sobre todo por estos liderazgos comunitarios y esta participación que se da en territorio que es tan necesaria e importante. Muchas gracias. Por eso seguimos presentando, haciendo estos informes y bueno, cada una de nuestras organizaciones. Muchas gracias. Vale, bueno, muy bien. Seguimos, un aplauso para nuestras Bueno, ahora vamos a pasar al tercer momento y el tercer momento es la conversación. A nosotras las mujeres que nos encanta conversar, entonces vamos a conversar precisamente sobre el informe, sobre lo que tanto las mujeres que dieron sus testimonios como las compañeras de la mesa que recogieron esta información. Vamos a escuchar algunas de sus percepciones desde algunas preguntas. Entonces vamos a invitarlas aquí al frente. Tenemos conectada primero a Glenda Ruiz Segura, ella es integrante de la CENOA y va a estar conectada en esta conversa. Vamos a invitar a Sandra Mazo, directora de Católicas por el Derecho a Decidir. Vamos a invitar a Diana Salcedo, también directora del IMPAL Colombia, representante de las organizaciones nacionales en la instancia especial de mujeres para el seguimiento al tema de género en el acuerdo de paz. Vamos a invitarlas que se vayan acomodando y invitamos a Camila Hoyos, es una de nuestras mujer líder, integrante de la mesa de seguimiento a la ley 1257. Mientras ellas se acomodan, vamos a leer un pequeño fragmento aquí de Gioconda Belli. Bueno, también agradecer a otras compañeras de la mesa que no están aquí presentes, como a Diana Tobar, a Virginia, a María Fernanda y a todas las demás que no están hoy aquí y están conectadas, eso sí, ahí presentes. Entonces, primero el texto. Si eres una mujer fuerte, protégete con historias antiguas de cantos y encantamientos. Has de saber que eres un campo magnético, hacia el que viajarán aullando clavos herrumbrados y el óxido mortal de todos los naufragios. Ampara, pero ampárate primero. Guarda las distancias, constrúyete, cuídate, atesora tu poder, defiéndelo. Hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todas nosotras. Un fragmento de Gioconda Belli, pues ya saben quién nos manda estos fragmentos, ¿no? Nuestra querida Virginia, que está conectada aquí. Muy bien, muchas gracias a Camila, a Sandra, a Diana, a Juliana y a Glenda, conectada por participar en esta conversa sobre este informe. Entonces ella, tienes 3 minutos para esta respuesta y cada uno, ¿vale? Bueno, buenos días para todas, para todes y para todos. Mi nombre es Juliana Higuera, yo soy defensora de derechos humanos con enfoque de género feminista y popular. En este momento me encuentro siendo judicializada por mi labor como defensora de derechos humanos en el marco del paro nacional del 2021.
Agradecerle a las compañeras de la casa por generar este espacio, por hacerlo posible, agradecerle a Virginia y a Laura que fueron quienes documentaron mi caso. Antes de responder la pregunta, quisiera decir que en este momento la mayoría de las compañeras y compañeros continúan privados de la libertad. Son más de 200 personas quienes continúan en diferentes centros carcelarios de detención, en domiciliaria y también en el exilio. Yo cuento con la posibilidad en este momento de defenderme en libertad porque dimos con la suerte de que un juez de segunda instancia fallara en derecho, pero esa no ha sido la realidad de la mayoría y por eso desde acá también exigimos libertad y absolución para todas y todos los presos por luchar. Frente a la pregunta, bueno, pues creo que las lecciones son muchas en relación a cómo cuidarnos y a cómo prevenir de muchas maneras las violencias y las vulneraciones de derechos humanos que sabemos que se siguen reproduciendo en nuestro país y en otros territorios. El hecho de que en este momento contemos con este gobierno que nos brinda otras posibilidades no quiere decir que la persecución y la política del enemigo interno haya cesado en nuestro país. El hecho de que el sábado Petro se haya pronunciado alrededor de la libertad de las compañeras y los compañeros no quiere decir que todo esté hecho, de que todo haya cambiado, sino que al contrario hay que exigir con mucha más vehemencia garantías y responsabilidad porque estamos hablando de la vida y la integridad y la libertad de las personas. Yo sabía que yo estaba siendo víctima de persecución y hostigamiento porque había sido amenazada en el marco del paro por parte de la Policía Nacional. Y tomamos las medidas correspondientes, activamos la medida de protección, pasamos la queja a Procuraduría, Defensoría, hicimos todo lo que había que hacer, pero pues esto no sirvió de nada, ¿sí? Sino que al contrario lo que hizo fue legalizar la persecución porque pues yo estaba poniendo una denuncia porque la policía me estaba amenazando y luego entonces va la policía a cuidarme. Esta lección fue dura de aprender porque luego tuve que desactivar la medida de protección con la UNP porque lo que estaba haciendo era acrecentar el riesgo hacia mí, hacia mi hija, hacia mi familia, hacia mis compañeras. Y creo que si bien es fundamental, como lo mencioné acá en el informe, generar los precedentes y activar las rutas institucionales pertinentes, lo principal es que podamos fortalecer las medidas y las prácticas comunitarias de protección, autoprotección, cuidado colectivo. Porque en últimas nosotras somos quienes nos salvamos como pueblo y nosotras somos las que nos cuidamos, no el Estado. A partir de estas amenazas y de estas situaciones de hostigamiento, de señalamiento, de estigmatización, decanta el montaje judicial. A mí la Fiscalía me acusa como determinadora y cabecilla de un concierto para delinquir, queriendo tergiversar las funciones que una desarrolla en el marco de la defensa de los derechos humanos para convertirlas en delitos. ¿Sí? Y creo que una de las lecciones que debemos compartir y sobre todo amplificar en cada uno de los espacios es que la defensa de los derechos humanos, la protesta social, la olla comunitaria, el arte, etcétera, no son delitos y por lo tanto debemos seguir visibilizándolo, pero sobre todo enunciando que la juntanza, la organización popular, no es un concierto para delinquir. ¿Sí? Y esa es una lección muy grande porque si bien por mi labor y por lo que sé y por lo que hago desde hace años, he sido cercana a procesos de judicialización y de montajes judiciales, pues ya vivirlo en el cuerpo propio es diferente y creo que desde siempre debemos tenerlo como una bandera y como una consigna principal y es el hecho de que debe cesar la criminalización hacia los movimientos sociales y populares. Esta ola de judicializaciones no son nuevas, no quiere decir que desde el 2019, desde el 2021 son las primeras judicializaciones que se han generado, sino que al contrario ha sido una práctica sistemática e histórica en nuestro país y creo que es fundamental que podamos adoptar medidas al respecto dentro de nuestras organizaciones, que podamos cuidarnos, porque pues las judicializaciones están a la vuelta de la esquina. Sí, en este momento somos más de 300 personas que estamos siendo judicializadas y hay muchas otras, como el caso Andino, como el caso de la General Santander, como el caso Lebrija, que los absorbieron hasta este año tras 10 años de montaje judicial. Entonces creo que esto es una necesidad dentro de las organizaciones y es una necesidad dentro del movimiento social y popular, y es que podamos luchar porque cese esta doctrina del enemigo interno y sobre todo porque podamos exigir garantías reales para la defensa de los derechos humanos y para la protesta social y para poder ejercer nuestro derecho a la autodeterminación y al pensamiento crítico.
Entonces creo eso a grandes rasgos, porque me extendí un poquito, pero quería como hacer el contexto porque creo que es fundamental que reconozcamos que en Colombia la violencia sociopolítica no ha cesado. Por supuesto, muchas gracias Juliana, y de eso se trata. Pero también algunos elementos en clave de las mujeres que desde el trabajo que hacemos en MIPAL acompañamos en el proceso de las curules para la paz. Y entonces quisiera señalar por lo menos dos elementos en estos breves 2 minutos y medio que ya me deben quedar. El primero está relacionado con la estigmatización, a la que se ven enfrentadas las mujeres firmantes del acuerdo de paz por dos razones principales según lo que hemos venido trabajando con ellas. Por un lado, por el mismo hecho de haber sido mujeres en armas que posteriormente firman un acuerdo de paz y empiezan un proceso de, digamos, defensa de derechos humanos que es cuestionado justamente por la mirada militarizada y militarista que ha tenido su accionar político. Esta estigmatización pues también se da justamente porque más del 80% de las mujeres firmantes ya no se encuentran en los espacios territoriales que decretó el acuerdo de paz, sino que están en las ciudades y en muchas ocasiones ellas deben, además de ocultar quiénes son para poder estar en un proceso comunitario, enfrentar también el estigma social que implica haber sido una mujer en armas. Esto frente a la participación política pues ha significado también la ruptura de un imaginario político que ellas tenían y por supuesto de la posibilidad de articular una agenda política no solamente en torno al Partido Comunes, y esto ahí es muy importante también mencionarlo, no solamente por el testimonio de Isabela, sino por otros testimonios que hemos conocido, y es que muchas de las mujeres no están inscritas en el Partido Comunes. Y eso les ha significado también una estigmatización en términos de entrar a otros partidos políticos que para que les den el aval de participación pues es muchísimo más difícil porque pues la reconocen como el enemigo del cual estaba conversando Juliana. Eso un primer elemento. Y un segundo elemento es que desde el trabajo que hemos hecho tanto con ellas como con las mujeres que aspiraron a las curules de paz, que valga decir que de las 403 personas candidatas en las curules de paz, 202 eran mujeres, es decir, el 50.1%, y de estas, como ustedes saben, solamente 3 mujeres están en los escaños de las 16 curules para la paz, siendo que las curules para la paz fueron pensadas desde la paridad. Y digo paridad entre comillas porque ese es el tema de la paridad. La paridad cuando se piensa que entonces también hay que vincular a los varones para un espacio que se pretende garantizar los derechos de las mujeres. Y en esos dos ejercicios de acompañamiento hemos visto que a pesar de que las mujeres hemos venido cambiando y avanzando, 2 segundos más, cambiando y avanzando en nuestro liderazgo y hemos posicionado voces diciendo esto, lo que nos contaba Fiorella, bueno, no significa que el sistema político haya cambiado. El sistema político sigue midiendo la representación y la participación política desde la clave hegemónica masculina y además heterosexual. Y eso significa, digamos, un rasero por el cual nos miden a las mujeres, y muchas mujeres deben asumir ese tipo de prácticas para poder estar vinculadas en los espacios masculinos y blancos además, y súper racistas y clasistas del poder, donde se dirige el país y donde se implementan los diferentes lineamientos, digamos, para consolidar la democracia. Eso mismo. Muchas gracias, querida. Bien. Yo pues sé que en 3 minutos es muy difícil responder a las lecciones, sin embargo quiero rescatar primero una cosa del informe de la mesa, y es poner la conversación, o sea, este marco teórico que nos plantea hablar y reflexionar acerca de lo que significa la violencia política es muy profundo, además que tiene muchas nociones, porque muchas veces como nos han vaciado de poder, de contenido la política y lo político, entonces muchas veces se ha pensado que la política tiene que ver netamente con lo electoral, y nosotros y nosotras hacemos política desde todos los espacios, ¿sí? No solamente está reducida, yo llamo reducida, al espacio del electoral, que es uno de los espacios donde se hace. Entonces, para mí es muy importante que el informe esta vez de la mesa haya sido situar esta conversación y que nos la provoque desde muchos lugares de la política y de lo político,
porque pues desde el movimiento estudiantil hacemos política, ¿cierto? Desde el movimiento comunitario hacemos política. Desde la casa estamos haciendo política, desde el cuerpo, desde la cama, desde el cuerpo, el poder de decisión es político. Entonces me parece que es una gran provocación del informe. Anoche tuve el honor de leérmelo todo y me parece es un honor estar contigo aquí, Juliana, porque te leí de una manera también muy especial. Entonces, y a ti también te leí en el informe. Y quiero como rescatar eso. Pero en lecciones voy a ser un poco así como taxativo. Y yo creo que hay varias cosas. Una lección que nos deja estos procesos personales de hacer política desde muchos lugares es que esto es una violencia invisible. Y es una violencia invisible, también es visible por supuesto, y lo narraron las compañeras que expusieron al principio, y los relatos nos muestran violencias fácticas, reales, pero es invisible por el dolor que se carga también desde esas violencias. Y es porque nos subvaloran en el lugar de lo político. Cuando hablamos con pasión y cuando tenemos que defender un argumento de transformación, nos llaman histéricas, ¿cierto? O nos llaman machorras, o nos llaman de muchas maneras porque estamos poniendo la voz. Es una voz de cambio y eso a veces es muy doloroso y se carga en la soledad y se carga desde entender que nos colocan como sujetos no de lo político, sino nos ponen como objetos de deseo también, o sea, nos deslegitiman la conversación y la postura por el solo hecho de ser mujeres. Entonces eso es un elemento de esa violencia invisible que a veces es complicado plantearla. Y yo creo que también es una lección, es esos mínimos innegociables que se plantean frente a la violencia política. Yo creo que nosotras nos hemos plantado en cosas, a veces nos dicen que somos radicales, nos dicen que somos cerradas en posturas, nos juzgan de muchas maneras, porque es que nos toca, ya voy a terminar, nos toca, creo que pues para mí una lección importante es que hemos aprendido a saber hasta dónde negociamos. Y esa negociación nos lleva a muchos sacrificios. Y esos sacrificios son también personales, porque nos ha planteado, porque la polis, como se hizo el concepto de polis desde la ciudad se hizo para los hombres, lo público para los hombres, y a nosotras nos dieron el kairos, que es la casa, el lugar privado. Entonces para nosotras salir a la polis nos implicó sacrificar cosas y nos ha implicado muchas soledades, nos ha implicado muchos señalamientos, muchos estigmas, pero la lección es que hemos sabido romper eso entre la polis y el kairos, que es esa casa que nos metieron en lo privado, y hemos salido. O sea, yo creo que la gran lección, y en honor a todas las mujeres que nos hemos sentido violentadas por hacer política y por romper el cascarón de salir de ese lugar privado, yo creo que nos ha implicado asumir que nada nos lo regalan, y esto lo hemos escuchado mucho, y es que de todos nos ha tocado ganárnoslo, y no ha sido a las buenas. Ha sido desde una voz fuerte, ha sido desde un lugar de muchos sacrificios y dolores, lastimosamente, pero aquí estamos. O sea, las mujeres en la política, desde todos los lugares, estamos rompiendo un cascarón que está desacomodando al poder. Entonces creo que este es el gran homenaje, y gracias a la mesa por haber puesto esa conversación. Gracias, Sandrita. Creo que pues primero como saludar el espacio, y pues desde la mesa consideramos este es un escenario sumamente potente para poder hacer visibles justamente estas violencias que identificamos que no son visibles. Y una de las apuestas que también quisimos generar con el informe, y que la ley 1257 pues no habla de violencia política, que también consideramos que es la intersección de múltiples violencias, pero que evidentemente pues pasa invisibilizada de alguna manera, es justamente también poder hacer incidencia para que esa violencia política sea nombrada, sea categorizada, sea identificada en sus justas proporciones, y también sea judicializada.
establecer responsables y también reparadas. Entonces digamos que esa es una de las necesidades y de las apuestas que también buscábamos con este informe. Y en términos de las lecciones, pues justamente identificando como Mesa 257 y también como parte de la plataforma de Mujeres Populares Paz y Territorio, que es, digamos, inicialmente el primero de los artículos que ustedes van a encontrar en el informe, que habla de las violencias y de las resistencias de las mujeres firmantes de paz, mujeres en proceso de reincorporación. Identificamos al menos 4 elementos. Inicialmente, que es sumamente importante, la red de apoyo entre mujeres. Estemos en escenarios solo de mujeres o estemos en escenarios mixtos, la red de apoyo entre nosotras son indispensables porque nos hacen ver que esto es algo sistemático, que esto no me pasa a mí porque soy yo, porque soy de malas y porque a las mujeres nos toca muy duro, sino que es un sistema al que tenemos que enfrentar de manera colectiva. Pensando en eso, también necesario hacer esos análisis colectivos entre nosotras en términos de seguridad, en términos de cuáles son esos riesgos, cuáles son esas medidas también de autoprotección que entre nosotras podemos generar para cuidarnos. Sabemos que la responsabilidad es del Estado, pero finalmente cuando ese Estado no está, nosotros tenemos que generar algún tipo de estrategias, y esas estrategias que se puedan generar de manera amplia con otras redes de mujeres en los diferentes territorios, pues van a ser muy potentes para, pues digamos que cuidarnos entre todas. La necesidad de que el Estado a través de sus diferentes instituciones pues genere una política seria de cuidado. Es evidente que se ha, digamos, desde el movimiento de mujeres, desde las organizaciones sociales, se ha exigido una política de cuidado seria que permita a las mujeres liberar trabajo, que permita a las mujeres participar de manera igualitaria en los diferentes escenarios públicos, no limitados, como señalaban las compañeras, al escenario electoral, sino a los escenarios de liderazgo y comunitarios. Es indispensable, se ha avanzado en algunas cosas, pero mínimamente, y requerimos una política de cuidado seria que, en donde el Estado pues, establezca o genere unas responsabilidades. Dentro de los partidos consideramos muy importante desarrollar una política de género y una política de género seria que involucre a todos, todas y todes. Las políticas de género no son responsabilidad de las mujeres. Los protocolos de violencia no son responsabilidad únicamente de las mujeres, sino del colectivo en general, y eso sí es un llamado como a todos los partidos, porque ese no es un tema que deben resolver las mujeres, es un tema que se debe resolver estructuralmente dentro de los partidos y de los movimientos políticos. Y bueno, seguir realizando la incidencia con la institucionalidad pues para que esta violencia política sea nombrada. Ojalá podamos generar o hacer una reforma de la ley 1257 donde se pueda categorizar esta violencia y se puedan generar acciones de reparación para las mujeres que pues estemos enfrentadas a ello. Es un placer poder estar con ustedes compartiendo este diálogo tan chévere, pero también es serio. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Estamos trabajando en la primera pregunta sobre las lecciones aprendidas en este proceso personal o con las compañeras de la organización y con la institucionalidad sobre las violencias políticas que han enfrentado. Ok. Bueno, pues directamente podría decir que no he sentido como esa violencia política, pero indirectamente sí. Soy partidaria de que cuando alguna de nuestras compañeras se ve afectada, pues automáticamente nos afecta a todas. Como mujeres negras, desde los territorios afrodescendientes donde convergemos y dinamizamos todas las diferentes espacios. La compañera lo decía, cuando hablamos de esa violencia política, estamos hablando solo desde la participación, sino desde todos los espacios. Pues muchas de nuestras mujeres, nuestras compañeras y hermanas se ven afectadas y hemos visto afectadas, ¿sí? En el caso de las mujeres defensoras por territorios rurales, que están trabajando en la tierra, en proteger los ríos,
de proteger esas zonas naturales que muchas entidades entran a extraer y a violentar a la sociedad y en especial a las mujeres que trabajan para sobrevivir y también para conservar esos territorios, pues se ven afectadas, amenazadas, perseguidas, ¿sí? Entonces, son situaciones que, como dice, no estoy yo directamente, pero estoy conectada y articulada con estas mujeres con las cuales tenemos un mismo sentido. Como desde las organizaciones afrodescendientes, como tenemos mujeres negras e indígenas, pues nos unimos y nos articulamos ante todas estas situaciones que son reales, que día a día, las mujeres están siendo vulneradas y afectadas, ¿sí? Desde los territorios, desde los lugares, desde los espacios de participación, donde muchas mujeres están liderando procesos, pues ser perseguidas, ¿no? Por esa defensa, por esa visibilidad que hacen. Entonces pienso que este ejercicio que se está haciendo desde la mesa es muy positivo, ¿sí? Porque son las voces, ¿sí?, de todas las mujeres, en especial que estamos en este sistema patriarcal que subjuga y persigue y amenaza y nos deja avanzar en ciertos procesos. Muchas gracias, Glenda, por estas reflexiones y a todas por estas lecciones que nos dejan. El marco de apoyo solitas es muy difícil, pero las mujeres sí que somos expertas en esta construcción de redes y de apoyos. Y por supuesto, ese análisis que nosotras hemos aprendido. Esto hace unos años para las mujeres hablar de seguridad y analizar nuestros riesgos, esto no era fácil. Creo que hoy ya hemos ido perfeccionando en estos temas. Entonces, con esto vamos a pasar a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con ¿qué acciones normativas y en políticas públicas consideran ustedes que son fundamentales y se deben implementar y exigir a la institucionalidad, teniendo en cuenta estas situaciones de las que hemos hablado y también de las que se están narrando en el informe? Pero debo decirles que esta vez vamos, como ya pasamos el saludo, la presentación, vamos a ser más rigurosas con los 3 minutos. ¿Tú crees que se deben implementar pues para atender estas situaciones? Bueno, yo pienso que la normatividad está solamente que desde los que deben garantizar, ¿sí?, esos derechos y prevenir esa violencia, pues no hay mucha efectividad a la hora de generar acciones, ¿sí? En las políticas públicas que están implementadas y puestas en los planes de desarrollo, cuando se trata del tema de mujeres, lo puedo decir desde el caso, un ejemplo de las políticas públicas en mi territorio, ¿sí? Cuando se trata del tema de mujeres, pues los recursos nunca son suficientes para ser efectivas. Y si no hay esa apuesta a construir desde las mujeres, a garantizar los derechos de las mujeres, que posibiliten un desarrollo para el territorio, ¿sí? Si no se implementan como deben ser, pues sigue existiendo esa vulnerabilidad, ¿sí? Pienso que no es una cuestión solo de construir los documentos, sino que lo que está construido se materialice, ¿sí? Pienso que en esa manera la norma podría ser mucho más eficiente. Se podría avanzar hacia todas estas propuestas que las mujeres hemos estado trabajando de los colectivos y movimientos feministas para que exista esa equidad y esa igualdad, para que se elimine, se erradiquen todas las vulneraciones de derechos y violencias que las mujeres hoy estamos viviendo todavía. Muchas gracias, Glenda, por tu respuesta. Vamos a escuchar a Camila.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Glenda que no solamente tiene que ver con la producción de normas y políticas, sino también con la aplicación, pero también considero que sí se deben hacer ciertos ajustes y fortalecimientos, sobre todo en términos de seguridad para las mujeres. Creo que la implementación del enfoque de género en las medidas de seguridad para las mujeres es sumamente importante, pero no solamente en las medidas materiales, sino en toda la estrategia de prevención. Creo que allí hay una dificultad y, digamos, hay unos vacíos que deben fortalecerse. Por ejemplo, el tema de la política de no estigmatización que traía el acuerdo de paz, esta no ha sido implementada y digamos que esto en gran parte avanzaría en garantizar esta seguridad para las mujeres. También en términos de lo que identificamos un poco en el informe es que esos riesgos para las mujeres no son solamente para ellos, para ellas, sino también para sus familiares, para sus procesos colectivos, y en esa medida esas medidas de protección pues deben abarcar todo este contexto, todas estas necesidades que en realidad pues en este momento no se están identificando. Otra de las cosas que también es importante identificar o verificar allí es que los riesgos para las mujeres son igual de graves o incluso más que los de los hombres, y muchas veces se minimizan. Y muchas veces se privilegia la protección de los hombres en los escenarios mixtos que los de las mujeres. Entonces también es sumamente importante que este enfoque de género pues pueda alcanzar estas medidas para las mujeres. Otro de los aspectos importantes, si no se me han acabado mis 3 minutos. No, te queda uno. Bueno, en términos de política pública y de normas, el tema de la reforma política, el tema de la reforma al sistema electoral, pues creo que es indispensable que allí también se nombre la violencia política y se pueda determinar medidas de prevención y de sanción. Lo que estamos señalando previamente en términos del Sistema Nacional de Cuidado, creo que es una política que es necesaria establecer y que es necesario que se determinen medidas específicas para cada uno de los territorios. Estamos en el marco de un nuevo proceso de paz, y allí digamos que las mujeres que le aportan a la paz o las mujeres constructoras de paz es indispensable que tengan una voz, que se pueda retomar un poco el tema de la participación de las mujeres que se tuvo en el acuerdo de paz con las FARC, y creo que allí es indispensable pues su participación y los aportes que se han venido construyendo desde tiempo atrás. Ahora sí. Muy juiciosas con el... Voy a usar los 3 minutos, Muy bien. porque Camila, pero sí voy a usar 2. No, porque creo que Camila y Glenda plantearon muchas cosas, pero quiero aprovechar, pues yo me adhiero completamente a lo que plantea Camila, pero sí creo que hay que salirnos también de ciertas lógicas. Y es que todo tiene que ser una ley y todo tiene que ser una norma. O sea, Colombia es hiperlegislado, hipernormatizado, hay leyes para todo y no sirven para nada. Muchas de las, o sea, hay mucha poesía en las leyes. Entonces yo creo que nos ha costado mucho, o sea, no estoy diciendo con esto que no vale la pena, nos ha costado mucho llegar a esas leyes, ganarnos esas normas. Y hoy por hoy creo que estas tienen que ser oportunidades para volverlas hechos y realidades. Lo que está planteando Camila es, o sea, no tenemos que inventarnos, creo que más y más y más, y que no nos prometan más leyes. Por lo menos cumplamos un marco normativo internacional, regional, nacional, incluso local que hay en términos de garantías de los derechos y la eliminación de violencias contra las mujeres, y yo creo que ya con esto también podríamos empezar a dar pasos gigantes, a empezar a trabajar hacia la prevención, eliminación, sanción, a las respuestas efectivas en violencias. Entonces creo que no más promesas, o sea, tenemos que trabajar también como sociedad civil, y aquí creo que el trabajo que han hecho, o sea, la movilización social, el estallido social, la resistencia y la rebeldía, tienen que ser también acciones que son más allá incluso de la hiperlegislación, hipernormatización en la que vivimos en este país,
y mostrar que también es tan legítimo y que también es tan válido las acciones de movilización para el cumplimiento de todas estas normas y estas acciones. Porque si hay voluntad política, si hay un gobierno del cambio, si hay un gobierno de la potencia mundial de la vida, ¿mundial? ¿Es mundial? Sí. De la vida, pues creo que es hacer realidad. Es que me pareció que mundial, bueno, pero sí. A potencia colombiana al menos de la vida, entonces pues me parece que es la gran oportunidad de los hechos, de recuperar, de tener esa voluntad política, y solo recuperaría un elemento nuevo, y es que estamos en el momento de construcción del plan de desarrollo, y creo que una acción urgente, una acción necesaria es en todos los frentes hacer que todas estas normas se vean reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, tenemos un trabajo muy grande en esos ejes transformadores que plantea este Plan de Desarrollo, que son 5 ejes transformadores, que nuestro capítulo de mujeres dialogue en esos ejes transformadores. Creo que es la gran acción grande también que hay que hacer, porque si no vamos a quedar muy desarticuladas en el plan de desarrollo y estas leyes van a quedar también muy suelticas como siempre. Muy bien, gracias Sandra. Ahí va con los 3, sí, muy juiciosa. No, 3. Muy bien, ahora vamos con Diana. Bueno, yo también me adhiero plenamente a lo ya dicho. Algunos elementos nuevos es que ahora ya está para sanción la ley de violencia política, que yo pienso que, si bien coincido con que no necesitamos más leyes, sí creo que hay unas leyes que son necesarias. Y una de esas leyes pues es la de la violencia política, que además coincide con cosas que Camila estaba mencionando en la primera respuesta, y es frente a reconocer que la violencia política no solamente es la violencia que ocurre en los partidos políticos y en lo electoral, sino que además es como una muestra más del continuum de violencias que ya hemos dicho bastante, porque refleja la violencia sexual, la violencia física y otros tipos de violencia. Además tiene cosas innovadoras como las expresiones de odio, reconoce el riesgo extraordinario de género para las mujeres que son víctimas de violencia política, y eso creo que es importante porque no estaban en otras leyes específicas en la materia, y además también reconoce sanciones disciplinarias y penales en el caso en el que se requiera para las personas que, siendo funcionarias públicas, incurran en ese tipo de violencias, y también fortalece lo que también las compañeras mencionaban, y es la obligatoriedad de que los partidos políticos tengan un código de ética que además esté fundamentado en un protocolo de prevención y atención de violencias basadas en género. No será la panacea, pero ahí les dejo como para que le demos caña también a esa ley. Segundo elemento, coincido con el Plan Nacional de Desarrollo, y ahí, para no repetir, solamente diría que si este Plan Nacional de Desarrollo no es un plan que avance en la desestructuración de las desigualdades estructurales frente a las mujeres, pues no es un plan de desarrollo del cambio. Y ahí, digamos, espero no me caigan los tomates, pero yo no creo que el cambio pueda ser sin las mujeres, y un cambio a propósito de minimizar la participación de las mujeres, evitar recursos específicos para nosotras, porque todas estamos incluidas en todo, y creo que eso necesitamos, que este gobierno del cambio pase del discurso a la acción, o si no hay cambio. Tercer elemento, creo que es fundamental seguir avanzando en la discusión nacional frente al tema de seguridad humana, y yo ahí, nosotras desde el IMPAL le ponemos la marca de seguridad humana feminista e interseccional. No puede ser una seguridad que reproduzca las desigualdades, las relaciones de poder inequitativas, y que además centre esa mirada de seguridad en la militarización y el militarismo de las sociedades y de las conductas. Y un cuarto elemento, que suma lo que decía Camila, está relacionado con la implementación del plan, del programa, del plan marco de implementación del acuerdo final de paz, específicamente en el punto 3.4, que es el que habla justamente de la participación política de las mujeres, pero también en una lectura en clave de la paz total. Nuevamente, la paz total no puede ser vamos a negociar con todo el mundo, pero olvidando que las mujeres hemos sido constructoras de paz, incluso antes de que se hablara de un acuerdo de paz en este país, que hemos sido las que hemos soportado la lógica de la guerra y también la lógica de la paz, porque la paz también nos ha costado desafíos, no solamente en términos políticos, sino también en términos emocionales, de salud mental, de desarticulación incluso de los movimientos sociales, que de eso ya hablaré en la otra, pero sí también como una lectura de la paz total que incorpore la necesidad de la transformación social, y una transformación que esté centrada en devolverle y restablecer todos los derechos que a las mujeres se nos han negado históricamente por este Estado.
Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a escucharte, Juliana. Bueno, yo creo que en clave de lo inmediato, y me voy a centrar en el tema de la política criminal, la cárcel y la persecución y la criminalización. En términos de lo inmediato, nosotras, nosotros y nosotros exigimos verdad, reparación y no repetición. Sí, porque pues no se trata de que nos den un perdón social, no se trata de una amnistía, no se trata de un indulto. Nosotras y nosotros no hemos cometido ningún delito. Y creo que eso es clave porque no estamos exigiendo eso. Exigimos libertad y absolución, pero no estamos exigiendo que nos perdonen, ni tampoco vamos a generar acciones restaurativas ni reparativas porque no le hemos generado ningún daño a la sociedad. Salir a las calles a manifestarnos no es generarle un daño a la sociedad. Eso en primera instancia. En segunda, es fundamental hablar de cómo a las mujeres nos atraviesa la cárcel, la privación de la libertad y el encierro, y por lo tanto también el exilio, ¿sí? Porque muchas de nosotras pues han tenido que salir del país debido a que han sido injustamente encarceladas o injustamente judicializadas. Y en ese sentido, pues en mi caso, yo estuve primero en una estación de policía, luego en domiciliaria, debido a que soy madre cabeza de familia. Y ahí quiero hacer un especial énfasis, y es que la domiciliaria también es privación de la libertad. Sí, a nosotras nos han desconocido desde diferentes espacios porque como no estuvimos en la cárcel, entonces no tenemos derecho a hablar de la judicialización, pero creo que es fundamental reconocer las violencias y las afectaciones diferenciadas y no jerarquizarlas. Y en ese sentido, por ejemplo, en mi caso, al ser mamá, muchas de las mujeres que estamos siendo judicializadas por el paro somos mamás. Pues la cárcel y la privación de la libertad nos atraviesa de manera diferenciada, porque no solamente es la afectación a nosotras, sino que es la afectación a nuestras hijas, a nuestros hijos, y pues eso genera unas rupturas irreparables en términos de la crianza, en términos de la estabilidad emocional y de la salud en general. Y creo que ahí la exigencia es clave porque ya hay normatividad que habla sobre el enfoque de género y sobre las garantías que deben haber para las mujeres privadas de la libertad, y esto no se cumple. Sí, entonces creo que en vía de lo que decían las compañeras, es necesario que se cumpla lo que ya está, pero también debemos encaminarnos a pensar otra política criminal, porque en últimas las personas que componen la cárcel son personas empobrecidas, personas racializadas, personas que producto de las desigualdades y las violencias estructurales terminan cometiendo delitos. Entonces cuando nosotras estuvimos en esta estación de policía, que nos aislaron pues de nuestras familias y de dónde vivíamos y demás, tuvimos la oportunidad de conocer a dos señoras que estaban por hurto, y ellas lo que nos decían es como nosotras lo primero que aprendimos a hacer a los 10 años era robar, ¿sí? Y eso también hace parte de la violencia sociopolítica en el país, ¿sí? De cómo a nosotras pues nos han encerrado en un entramado de violencias que se reproduce en mayor medida con la privación de la libertad y con la cárcel. Y creo que debemos avanzar en empezar a situar la discusión sobre realmente cuál es la función de las cárceles y cuál es la función del sistema judicial y penitenciario en nuestro país, hacia qué tipo de justicia queremos avanzar, realmente qué justicia es la que hay en este momento, porque por ejemplo a nosotras y a nosotros nos paran en la calle y nos piden papeles y nos dicen, ah, usted tiene problemas con la justicia, ¿cierto? Usted tiene una orden de captura vigente, tal cosa. ¿Cuáles problemas con la justicia? ¿Cuál justicia es realmente la que nos está acusando por salir a defender los derechos humanos? Y creo que en ese sentido la discusión es clave, y es que no solamente estamos exigiendo pues que cese la criminalización y los montajes judiciales, sino también estamos exigiendo que nos pensemos una sociedad en donde no existan las cárceles, ¿sí? En donde avancemos a otro tipo de justicia que esté centrada en las víctimas, que esté centrada en la restauración y que no tengamos que seguir construyendo más prisiones. Y por otra parte, que creo que es fundamental, y es el hecho de que pues nosotras, nosotros y nosotras estamos siendo atravesadas por múltiples violencias, que no solamente es el tema de la investigación, de la acusación, de cuando nos encierran, de las audiencias, de las acusaciones que hay en términos de lo que construye la Fiscalía, de lo que construye la Procuraduría, porque la Procuraduría también tiene responsabilidad en los montajes judiciales que tenemos en este momento, de lo que construyen los jueces alrededor de esta narrativa peligrosista y de una otredad negativa que lo que busca es exterminarnos, porque no solamente
solamente es el exterminio material, sino que también es el exterminio de las organizaciones y del pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, es fundamental que la exigencia sea integral y que sea para todas las instituciones y sobre todo que reconozcamos que la criminalización y el encarcelamiento no es una cuestión aislada, sino que es una práctica social genocida que ha buscado precisamente romper el tejido social, aislarnos, silenciarnos, y a nosotras como mujeres nos atraviesa de manera diferente. A mí me estigmatizaron por ser feminista, por ser mamá, por ser estudiante de universidad pública, y esas no son casualidades, sino que al contrario es cómo se ha fundamentado esta política de exterminio hacia nosotras como mujeres y como defensoras de derechos humanos. Social, estas son nuestras, lo que hemos asumido: exigibilidad, denuncia, el cabildeo. A veces creo que no solo a la mesa, sino a todas las organizaciones nos pasa. ¿Y qué estamos haciendo? Esto que estamos haciendo ya no funciona. Entonces, ustedes, ¿cuáles serían sus recomendaciones? No sé, hoy no voy a dar un orden, pero sí que el llamado a mantener los 3 minutos. ¿Quién quiere empezar? Listo, Sandra. Bueno, yo voy a señalar como varias recomendaciones. Una, seguir, continuar. Yo pienso que Glenda. la recomendación, Háganle Bueno. Que es más difícil. ¿sí? Dale, Glenda, tranquila. Sí, sí. Pienso que la recomendación pues sigue siendo seguir escuchándonos, escuchando todas las voces, porque si no nos escuchamos, si no hablamos, si no lo escribimos, ¿sí? Y no lo llevamos a la instancia, toda esa sensibilidad, porque la sensibilidad hay que seguirlo haciendo, hay que seguir visibilizando esta problemática, esta situación, las cuales estamos viviendo las mujeres, ¿sí? Todas y todes. Entonces, es importante que todo esto que estamos escribiendo, todo esto que estamos manifestando, que estamos diciendo que está pasando, no solamente se quede en el papel. Lo hemos repetido aquí. Necesitamos que se materialice lo que estamos exigiendo y que estamos pidiendo nosotras las mujeres. Que no sigan violentando de todas las diferentes tipos de violencia que hay. ¿Sí? Y aparte de eso, que se cumpla lo que ya está. Y que es un cumplimiento que no depende de nosotras, sino de los que deben garantizar, desde el Estado, desde el gobierno, desde los planes de desarrollo que se están implementando, que se están creando, que todo lo que estamos manifestando se vea reflejado dentro de esos planes, para que pueda haber una efectividad, ¿sí? Y seamos más asertivos frente a lo que estamos diciendo y lo que queremos que se haga. Pienso que desde el movimiento desde la mesa de derecho de las mujeres para una vida libre de violencia, importante que todos estos informes se multipliquen y que se lleven a las instancias para que lo conozcan, porque a veces los que deben garantizar y deben proteger los derechos desconocen la misma norma. Entonces, como desconocen, no hacen realmente el trabajo como se debe hacer, ni escuchan, ni comprenden lo que las mujeres estamos diciendo, ¿sí? Entonces, es importante que todos estos informes lleguen a todas las instancias, que se viralice dentro de todas nuestras organizaciones y que lo volvamos una práctica diaria. Socializarlo, nutrirlo, ¿sí? Porque hay muchas cosas que están calladas, muchas cosas que no están dichas y que es necesario que se plasmen dentro de estos documentos. Muchas gracias, Glenda. Ahora sí, Sandra. Sí, no, de acuerdo con Glenda, yo creo que la mesa de seguimiento a la ley 1257 es un espacio muy importante y que hay que seguirlo fortaleciendo, y yo creo que aquí la recomendación es más para muchas de las organizaciones que estamos en la mesa y que están también recibiendo este informe, porque creo que hay que aportar y apoyar para que la mesa pueda fortalecerse, para que incluso pueda tener recursos y capacidad y tiempo
para dedicarse a este trabajo de seguimiento que me parece que ha sido fundamental y sustancial. Entonces, pues creo que la gran recomendación es ponernos a la tarea de cómo le inyectamos todos los recursos posibles para que la mesa se fortalezca mucho y se convierta en una fuente de información. Yo siento, por ejemplo, que en el informe hay elementos muy interesantes frente a nociones y lo que han sido casos tipo de violencia política, pero qué interesante sería, por ejemplo, que sumado a este informe poder contar con un sistema de información propio de la mesa que nos pueda ayudar a contrastar una cantidad de cifras, de datos que hay frente a los diferentes tipos de violencias. Y pues me parece que esto implica definitivamente tiempo y tener como un fortalecimiento de la mesa, pero esa información sí es importante. A veces tenemos la información muy oficial, muy institucional y necesitamos fuentes directas. Y esas fuentes directas creo que es la mesa de seguimiento la que puede tenerlas, contrastar y volverse un espacio articulador de organizaciones que reciba directamente esas fuentes de información y volvernos ese canal también de reclamos, exigibilidad, porque los datos son importantes, las cifras son importantes y las historias de violencias de las mujeres son importantes. Entonces creo que eso vale la pena. Lo otro que recomiendo es que pensemos en una campaña sostenible en el tiempo que nos permita deconstruir y situar estos tipos de violencias. Por ejemplo, esta violencia política no está contemplada en la ley y están emergiendo nuevas maneras de violencias. O sea, hay muchas violencias que no están en la ley, que no están en la norma y que son violencias. Entonces yo creo que valdría la pena pensarnos en unas campañas también simbólicas, culturales, que enriquezcan también la denuncia y que visibilicen el trabajo que están haciendo las organizaciones en los territorios y la propia mesa en articulación para esto. Yo sé que lo estamos haciendo, pero hay que fortalecer mucho la perspectiva interseccional. Hoy por hoy hay muchas voces que están emergiendo también en las violencias y es bueno que también dialoguemos con esas violencias. Y pues por último creo que hay que rescatar buenas prácticas. Me parece que es importante denunciar, por supuesto, más que esa es una mesa que hace seguimiento a una ley que es de las violencias, pero creo también que es bueno y es positivo rescatar buenas experiencias. Por ejemplo, hay muy buenas experiencias de mujeres haciendo política en el territorio, en las comunidades, y esas voces también hay que visibilizarlas en estos informes para mostrar que las cosas pueden cambiar hacia un lugar distinto en el reconocimiento. Y finalmente, para mí, pues por lo que hago en el Consejo Territorial de Planeación, en Católicas y en mi apuesta política, yo creo en los cambios culturales. Yo creo que tenemos que transitar mucho a pensarnos estrategias del cambio social y cultural, porque esto también se tiene que hacer con la población en su conjunto. Esto no puede ser entre nosotras en los nichos particulares. Yo leí en este informe, no me acuerdo cuál de los relatos de compañeras, que decían, es que aquí vienen, creo que eran firmantes, aquí vienen muchas personas a darnos talleres y talleres y talleres y estamos cansadas de tantos talleres. Y yo creo que hay que pensarnos en formas y en recursos creativos, simbólicos, de cómo se involucran las compañeras como actoras políticas, no como sujetos pasivos en la lucha por los derechos de las mujeres. Entonces creo que hay que cambiar también ciertas acciones de la gente pasiva. O sea, ya parecemos un carro viejo de estar tanto en el taller, ¿cierto? Estamos en el taller, todo el tiempo nos están arreglando en el taller. Entonces creo que hay que pasar a ese sujeto activo y darle mucho más voz política a esas voces. Entonces, finalmente estamos rompiendo paradigmas. No es fácil romper estos paradigmas, pero sí quiero como recomendación muy especial para nosotras las organizaciones apoyar más a la mesa. Y ojalá podamos fortalecerla e inyectarle nuevos recursos para que se dediquen mucho más tiempo
y energías en esta consolidación de datos. Muchas gracias, señorita Sandrita, muchas gracias. Gracias por lo de siempre. Señorita. Dianita. Bueno, yo creo que en esta línea de movernos y de apoyar un poco más lo que hacemos como movimiento, claro, la mesa como una expresión del movimiento de mujeres, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y no como mesa, sino en general como movimiento, es despatriarcalizar y decolonizar estas lecturas del movimiento de mujeres. Porque, y esto también desde una mirada crítica, el movimiento de mujeres y las múltiples expresiones que ahí se suman, hemos caído en un lugar en el que incluso hemos evitado hablar de las relaciones de poder entre nosotras, de la manera en la que promovemos y mantenemos relaciones que son violentas, relaciones que nos afectan y relaciones que están muchas veces fundamentadas en la competencia, que es claramente una muestra del sistema patriarcal y del sistema de meritocracia. Entonces creo que promover la juntanza con otras, la juntanza entre nosotras desde esa mirada crítica es una cosa que deberíamos empezar a hacer más autónomamente, sobre todo para evitar ser un movimiento que se acomode al momento político, sino que realmente sea un movimiento que transforme y que incomode, que es en últimas lo que hemos hecho las feministas históricamente, incomodar, fastidiar, y a partir de ahí pues también cuestionar y romper con esa lógica que incluso, como lo mencionaba, se ha enquistado en las relaciones de poder entre nosotras. Así que sumado a esto que mencionaban las compañeras, creo que es el momento democrático, político y de crecimiento de las expresiones del movimiento de mujeres para que avancemos en una autocrítica también, en romper esos propios techos de cristal y pisos pegajosos Sí. que en los que hemos caído nosotras mismas en nuestras prácticas políticas, que no es de la representación electoral, sino es de la política aquí dentro de nosotras, en nuestra propia casa. Gracias, Dianita. Ya. Bueno, yo creo que es fundamental partir del reconocimiento de que cuando una persona es privada de la libertad, generalmente quienes sostienen a esa persona somos mujeres. Es decir, cuando a un hijo, a una hija, a una hermana, a un hermano, a un esposo, a una esposa, la privan de la libertad, generalmente quienes pagan el canazo, como se dice coloquialmente, son sus mamás, sus hermanas, sus compañeras, sus parejas, sus amigas. Y en ese sentido, un llamado especial que yo le quiero hacer al movimiento social, al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, es a que rodeemos a las familias de las personas que están siendo privadas de la libertad. A partir de esta situación de judicialización, he tenido la oportunidad de organizarme como persona exdetenida y como objeto de judicialización, y en este momento estoy haciendo parte de una campaña que se llama Objetivo Libertad, que es una organización de familiares y de personas exdetenidas, y allí he podido evidenciar de una manera mucho más cercana cómo a las mujeres también nos atraviesa la cárcel desde afuera, ¿sí? Que es sostener a la persona ya económicamente, pagar la dormida, pagar la comida, pagar la tranquilidad, la visita, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es un llamado especial a que nos apropiemos de estas causas y de estos procesos, de que los sintamos también como si nos estuvieran atravesando a nuestra familia, a nuestra amiga, a nuestra compañera, porque pues cuando vemos, por ejemplo, los plantones que se realizan del Movimiento Nacional Carcelario, cuando vemos los plantones que se realizan cuando detienen a una persona, cuando estamos exigiendo la libertad y la absolución de otra, pues solo estamos ahí quienes la conocemos o quienes acompañamos estos procesos, y creo que ahí también debe estar el movimiento feminista y el movimiento de mujeres. Sí, porque creo que también es y debe hacer parte de nuestros procesos, de nuestras luchas y de nuestras banderas, el poder avanzar y caminar hacia un horizonte libre y anticarcelario. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es fundamental que hablemos de esto. Yo por eso en mi intervención me he centrado en la judicialización y en la cárcel, porque no hablamos de esto en el movimiento de mujeres y en el movimiento feminista. Yo también soy abortera, hago parte de diferentes colectivas feministas, pero a partir de que me tocó la privación de la libertad, he asumido como prioridad
pues estas banderas, porque no hablamos de esto, o sea, si no tocan a la compañera, a la vecina, entonces no nos atraviesa, y creo que debe ser como un elemento y un tema fundamental en nuestros espacios, porque es que en este momento hay más de 300 personas que estamos siendo judicializadas, o sea, como en qué país vivimos para que no nos sintamos cercanos y cercanas a esos procesos. Ahora bien, la compañera hablaba de la mesa de negociación que se está dando con el ELN en este momento. Allí está como gestora de paz Violeta Arango, ¿sí? Y no sé si la han escuchado estos días, si la escucharon cuando el tema del caso Andino. Violeta es inocente y Violeta fue a parar en el ELN a partir de la persecución que le estaban haciendo con el caso Andino. ¿Sí? Violeta no es culpable de lo que se le acusa, y es también un llamado a no reproducir la estigmatización social y la penalización social que se genera diciendo que cómo así que alias Violeta está en la mesa de negociación. Su nombre es Violeta Arango, no es un alias. Y eso también es un llamado para nosotras, nosotros y nosotres, porque reproducimos ese juicio mediático que se genera desde los medios de comunicación hegemónicos culpando a Violeta, así como nos culpaban y nos condenaban a nosotras cuando nos capturaron y cuando nos allanaron llamándonos terroristas. ¿Sí? Y creo que ese es un llamado fundamental, porque la gente principalmente piensa, bueno, si lo capturaron debe ser porque algo hizo, seguro fue muy irresponsable, seguro no hizo las cosas bien, seguro estaba haciendo cosas que no debía. No. O sea, ¿qué es lo que estamos nosotras y nosotros construyendo si le estamos echando la condena al otro y a la otra por el hecho de que está siendo detenido? O sea, reconozcamos que esto es una práctica sistemática, denunciémosla, visibilicémosla y acompañemos a los procesos que están luchando para que esto cese, y sobre todo para que podamos construir un país donde pensar diferente, defender los derechos humanos y protestar no nos cueste la vida ni la libertad. Y por último, como decían las compañeras, creo que es fundamental la autocrítica y la crítica dentro de nuestros espacios. En este momento hay una avanzada antiderechos dentro del feminismo que quiere anular y desconocer otras existencias, que quiere anular y desconocer a las compañeras, compañeros y compañeras trans y no binarias, y creo que es también una necesidad que aquí hablemos de esto y que podamos sentar un compromiso alrededor de no bancar esos discursos antiderechos, ¿sí? Porque son discursos que de una u otra manera son fascistas porque buscan eliminar a la otra y al otro, y creo que de eso también hay que hablar en términos de la violencia política, porque desde nuestros escenarios se está reproduciendo. Y es que los espacios feministas no son per se espacios seguros, hay que construirlos para que sean así. ¿Sí? Y hay que darnos los debates, las discusiones alrededor de cómo nosotras nos estamos juntando y cómo estamos construyendo organización. Y por último, ya para cerrar, han sido mis compañeras y mis amigas quienes me han rodeado. Han sido mis hermanas, mis comadres, quienes desde el principio salieron a meter las manos al fuego y decir, Juliana no es culpable. Y bueno, hoy, hace un año, yo estaba siendo reseñada para domiciliaria en una cárcel de hombres de Duitama, y por eso creo que me atraviesa como tan fuertemente hoy este espacio, porque, gracias, porque pues ya se cumplió un año de este montaje judicial. Nosotras fuimos detenidas el 22 de noviembre del 2021, somos 7 personas. Y pues justamente hoy hace un año yo todavía estaba detenida en una estación de policía. Tranquila, amor. Y pues justamente hoy, como 6 de diciembre, estaba siendo trasladada a esa cárcel. Y creo que es fundamental que hablemos de esto. O sea, por ejemplo, yo no puedo seguir saliendo a las calles porque tengo esa restricción. Estoy defendiéndome en libertad, pero las violencias y las afectaciones no han cesado. ¿Sí? Y creo que es una tarea urgente que nosotras y nosotros rodeemos esto que está pasando. O sea, hay un montón de compañeras que también son mamás, que en este momento están en la cárcel, que están enfrentando procesos judiciales supremamente complejos, con delitos mucho más graves. Espera un momento, amor. Con delitos mucho más graves que los que tengo yo, porque hay unas a las que les imputan terrorismo, otras les imputan intento de homicidio, otras les imputan secuestro, tortura, y son mujeres a las que les han dañado la vida y le han dañado la vida de sus hijos y de sus hijas, y no estamos hablando de eso.
¿sí? Entonces es un llamado fundamental a que rodeemos esto y les hablaba al principio del pronunciamiento que hizo Petro el sábado, porque no se trata de aceptar todo lo que dice el gobierno, se trata de exigir. Bueno, él dijo que iban a salir antes de Navidad. ¿Cómo es? ¿Quiénes van a salir? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la ruta? Es que estamos hablando de la vida de la gente, ¿sí? Esto no es un juego. Él no puede quedar simplemente en discursos populistas de decir todos van a salir antes de Navidad, cuando en este momento ya hay unos que llevan más de 1 año y medio en estaciones de policía, en cárceles, en situaciones supremamente violatorias de derechos, porque sabemos cuál es la situación de las cárceles en el país, ¿sí? Entonces, como que quería hacer ese llamado porque ahorita mucha gente ha estado celebrando lo que dijo Petro el sábado. Nosotros no lo estamos celebrando, estamos diciendo es que esto es lo que exigimos, no tenemos que darle las gracias, ¿sí? Usted dijo en campaña que nos iba a dar la libertad, bueno, ¿cómo es? Ya pasaron más de 100 días, ¿sí? Necesitamos nuestra libertad completa y necesitamos nuestra absolución. Porque hay compañeros que ya están condenados, hay compañeros en donde ya están en etapa de juicio. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que en el país no hay una movilización que esté exigiendo la libertad de las presas y de los presos por luchar. Entonces, cierro con eso, qué pena extenderme, pero realmente han sido semanas duras de cumplir 1 año este montaje y le decía a Laura que apreciaba hoy estar acá con ustedes porque pues hace 1 año estaba privada de la libertad y creo que pues es una victoria estar aquí con ustedes el día de hoy. Un aplauso. Juliana, pues, muchas gracias por contarnos, por abrir tu corazón y bueno, que realmente es poco lo que quizás las que estamos aquí hemos hecho por eso, por tu situación y por la de todas las mujeres que tú nos estás hablando. Muchas gracias. Para cerrar esta última pregunta vamos a escuchar a Camila, que como integrante de la mesa, pues está ahí para compartir y cerrar esta conversa. Bueno, yo creo que ya la mayoría se ha dicho acá, sin embargo, justamente como integrante de la mesa desde la casa, creo que es necesario seguir realizando esa caracterización y esa identificación de los patrones de violencia, de cómo se configura, porque la violencia se reedita, se camufla, a veces no la identificamos como tal. Creo que eso es súper importante poder seguir haciendo esa caracterización y hacerle frente a esas violencias que, como dice Sandra, pues para eso necesitamos como capacidades y herramientas para eso, pero pues digamos que seguimos ahí trabajando. Importante ampliar y complejizar las visiones de esa actoría política de las mujeres, como ya lo señalaban, pues estas visiones de beneficiarias, de actores pasivas, de que las violencias políticas solo le pasan a las mujeres que están en la política formal, pues digamos que también nos limitan a nosotras mismas de poder hacer frente a esta violencia y de poder hacer las exigencias justas al Estado. Crear y fortalecer esos espacios seguros, seguramente muchos espacios mixtos o espacios partidarios no son espacios seguros para nosotras y por eso se han venido creando otros espacios que dan la posibilidad a las mujeres de generar esa participación y ese liderazgo. Entonces seguir creando y seguir fortaleciendo esos espacios. Justamente también poder identificar y visibilizar y rechazar y seguir denunciando estos casos que como el de Juliana, pero como el de las otras mujeres que están dentro del informe, pues atravesaron sus vidas, atravesaron su experiencia vital y atravesaron no solamente la vida de ellas, sino de sus familias y de sus organizaciones. Creo que esto es vital y por eso también la juntanza entre nosotras creo que es vital, no solamente de la mesa, sino como todas estas organizaciones amigas que hoy están acá y de todas las mujeres que organizadas o no, pues podamos seguir juntándonos ahí en la lucha. Muchas gracias, Camila. Y bueno, yo creo que para cerrar esto no tengo que hacer resumen de esas cosas potentes que todas han mencionado
como las recomendaciones para el movimiento, para nuestra mesa, y creo que el llamado es: hay que seguir juntas, seguir cuidándonos, protegiéndonos, buscando esos espacios seguros, pero no dejar nuestras acciones de incidencia, de exigibilidad y de promoción y de búsqueda de la transformación, y en últimas de la garantía de nuestros derechos y del derecho a una vida libre de violencias. Gracias a Glenda, a Juliana, a Diana, a Sandra y a Camila por todo lo que nos han compartido en el día de hoy. Entonces ahora, para nuestro cierre, voy a leer sí, claro, si quieren. Bueno, como dar los agradecimientos nuevamente a quienes están acá, a quienes se conectaron, invitar por supuesto a que puedan seguir nuestro informe. Los invitamos a visitar nuestras redes en el Facebook, Mesa por la Ley 1257. Gracias a todas las compañeras y las organizaciones de la Mesa por el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencias, a ese trabajo comprometido, específico, para la realización y presentación de este informe. Voy a hacer unas menciones especiales acá para Camila, para Camila Hoyos, Jimena Correal, María Fernanda Herrera, Beatriz Alarcón, Marcia Hernández, de Colnodo, Ángela Carabalí y la línea de equidad de género y diversidad sexual de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CENOA, a Diana Patricia Tovar y a Diana Cristina Caicedo, de GEA Jurisgeneristas, Jessica Andrea Sánchez y Laura Andrea Sánchez Rincón, y creo por supuesto a Diana Salcedo del IMPAL, a Laura Torres y a Eli. ¿Dónde están? De Lesbofeministas, de Libres, a Virginia de la REPEM, a María Camila González por el diseño y la diagramación del informe, que han apoyado todo este ejercicio de la publicación, a todas las mujeres que dieron sus testimonios: Catalina, Claudia, Lucía, Victoria Sandino, Juliana, Andrea Higuera, Margarita Ilamo, Carolina Suárez, Glenda Segura, y las mujeres que fueron acompañadas por la CENOA. Gracias a las organizaciones y compañeras que nos apoyaron con los videos para las redes que antecedieron el evento el día de hoy, a Karen y a Natalia por el apoyo en las comunicaciones, a todas, todos y todas por estar aquí. Agradecerles haber venido, habernos escuchado, invitarles a seguir nuestras redes, a seguir nuestros informes, y bueno, nuevamente a Fiorella desde la Procuraduría, gracias, y por supuesto que aceptamos la invitación de todas, de todos, de todas, de las entidades para poder ir a presentar y a socializar nuestro informe. La tarea continúa.